Gracias Silvia, la verdad que estamos muy contentos, sabíamos una emoción enorme Silvia y... Santiago, ¿qué se siente? Nada, una emoción muy grande. ¿Te imaginabas tú esto, lo sabían antes de salir? Sí, ya no. ¿Por qué estamos en el Francini? Veo que te vestiste para la ocasión. A mí dijiste violeta y yo me puse todo lo violeta. Bueno, estamos en el Francini porque es un lugar que le tengo mucho cariño. Además vivo acá cerca, también me quedaba bien. Pero bueno, yo viví momentos muy felices acá en el Francini. Hay una historia que corría el año 2016, más o menos yo cubría Peñarol, tuve un problema y me bajé de Peñarol y me mandaron a cubrir Defensor Sporting, que en ese momento estaba peleando arriba con los grandes, o sea, porque nunca se le da en el diario a un equipo de los llamados chicos tanta trascendencia, pero como Defensor estaba ahí arriba peleando todo, yo venía todos los días a cubrir la práctica como que fuera un grande, como hacemos con Nacional y con Peñarol. Y la verdad que fui muy feliz acá porque los jugadores de los cuadros en desarrollo te tratan de otra forma porque son más agradecidos. No, le haces una nota y después te escriben, una nota chiquita así de media página y te escriben al otro día, que muchas gracias, la nota buenísima, lo del grande jamás. Dirigía a Eduardo Acevedo en ese momento, ¿no? Ellos ganaron la apertura, fueron campeones y terminaron definiendo con Peñarol el uruguayo y lo perdieron. Un día pasó todo, Eduardo ya se había ido de Defensor, no me acuerdo bien, estoy en mi casa haciendo no sé qué ahí, cosas de la casa. Suena el teléfono, atiendo, Eduardo. Silvia, ¿estás en tu casa? Sí, salí que tengo una cosa para vos. Yo vivo frente a un supermercado al que él va siempre, o sea que él sabía que yo vivía ahí por eso. Salgo y me da una medalla de la AUF, la original, de campeón Defensor Sporting del torneo Apertura, y me dice, esto es tuyo, vos te lo merecés porque fuiste parte de nosotros. Entonces, a ver, en todos los años que tengo de profesión nunca me había pasado algo así, me emocionó realmente, la tengo colgada en mi dormitorio y la adoro, ¿viste? O sea que este lugar me trae muchos buenos recuerdos. Eso es un momento muy orgulloso, son 31 años de carrera, en una carrera que todavía para los que sabemos un poco del medio, los que conocemos lo que es el tema para las periodistas, las comunicadoras y más que nada para la parte de periodismo deportivo, es como un camino empinado. Hay un camino empinado. Sí, fue difícil al principio, ¿no? La gente no le gustaba que hubiera una mujer hablando de fútbol. Yo empecé en emisora Alfa y a los meses en el informativo de Canal 5, que se llamaba Primer Informe, y era muy visto, rompió un poco con los esquemas del informativo duro. Era una revista informativa, la primera que hubo en Uruguay. Y al principio no le gustaba a la gente, no le gustaba a los hinchas, esta que sabe que vaya a lavar los platos, ¿no? Pero bueno, de a poco se fue abriendo un camino. Y yo creo que, yo no soy muy consciente, pero creo que hoy una cantidad de chicas que están trabajando, por suerte, afortunadamente, en lo mismo, ya no pasaron por las cosas que yo pasé al principio. A ver, pintanos, ilustranos el momento, porque hay una anécdota brillante de que cuando tenías que venir a cubrías la cancha, ¿no? Y hacías, estabas con todos los periodistas, y ninguno, hasta que nadie te daba pelota. Sí, eso fue en el hasta estadio. Hasta que un día te miraron y dijeron, ¿eso fue penal o no fue penal? Sí, gracias. Sí, eso fue en el Estadio Centenario, en la bancada de prensa. Yo iba, eran todos hombres, no había una mujer. Me sentaba ahí, todos me miraban como diciendo, ¿esta qué hace acá? Que se vaya. Y muchas veces me sentí tan incómoda que bajé a la platea, vi el partido de la platea, que no se ve nada porque está al ras del campo, y después pensaba, no, tengo el mismo carnet que ellos, el mismo derecho que ellos, y volví a subir. Y un día alguien me preguntó algo sobre una jugada y bueno, ahí se rompió un poco el hielo, pero al principio fue bastante difícil. ¿Y cómo te lo hacían sentir? ¿Por qué sentías ganas? Porque irse de un lugar sabiendo que te correspondía es porque había presión. Y me miraban como diciendo, ¿qué haces? Esto no es tu lugar, andate. O sea, y alguna vez me fui, lo reconozco. Y después me di cuenta que no y volví. ¿Y cambiaron los compañeros o cambió la generación con respecto al creo que se acostumbraron, ¿no? También había algún colega que no voy a nombrar, que todavía hoy sigue trabajando, que yo terminaba de salir al aire en Canal 5, yo trabajaba con José María Mancilla, que era mi compañero en la parte de deportes, lo llamaba porque trabajaba con él en la radio y le decía que yo era horrible, que no podía salir al aire. O sea, capaz que era horrible, ¿no? Al principio a uno siempre le cuesta, pero digo, una actitud muy fea
de alguien que seguramente quería estar en ese lugar, porque o sea, no solo era una mujer, sino que trabajaba en la tele, donde de repente mucha gente quiere estar y de repente no puede llegar, ¿no? O sea, me pasaron cosas duras, pero seguimos adelante y por suerte, porque a veces hay un dicho que dice que lo difícil no es llegar sino mantenerse, y bueno, creo que para una mujer haber trabajado todos estos años, la mayoría del tiempo en televisión, que es el medio que no es el que más me gusta, pero es el que tiene más repercusión, creo que fue importante. Porque la parte, justamente, la televisión te dio mucha visibilidad. 17 años, no podemos dejar de hablar de esos 17 años en Estadio 1. Yo era una de las 8 que miraba con mucha atención. Y hay una cosa que está muy buena, que sale también en la diaria, y lo rescato porque es una columna que habla de tu impronta y de la forma en la que vos te presentás y la forma en que vos hablás y desarrollás un periodismo que es mucho de análisis, y que para esta persona que escribía en la columna decía, todo el mundo analiza, y a veces hasta que los propios periodistas deportivos como que se quieren escuchar su propia voz y siguen hablando e inflando una cosa y se desmadra, ¿no? Para un lado y para el otro. Pero Silvia Pérez, decía la columna, es sobria, no crucifica a los jugadores, sino cuando están en mal o tuvieron un mal día o un mal partido. Y eso marcaste como una impronta personal con esa forma de hacer. Hoy en día, y no voy a decir que yo lo inventé, porque obviamente no lo inventé, pero cuando yo empecé a trabajar en esto, no se estilaba a preguntarle al jugador de nada que no fuera lo estrictamente que pasaba en una cancha. Nadie le preguntaba, bueno, tus hijos, ¿cuántos hijos tenés? ¿Dormiste anoche? No sé, porque el jugador a veces le va mal, porque tiene problemas, como cualquiera de nosotros, pero eso nunca se reflejaba. Y a mí siempre me gustó mostrar un poco en mis notas la otra parte del jugador, o sea, el ser humano que está detrás del jugador, que de repente no cobró, de repente no durmió de noche, de repente, y por eso le fue mal en la cancha, y a la gente no le importa, porque al hincha le importa que le vaya bien y punto. Entonces siempre traté un poco de agarrar para ese lado, y por eso cuando a mí Julio me invitó para estar en Estadio 1, yo le pedí tiempo para pensarlo, porque no me veía. Porque no le dijiste que sí. No le dije, no me veía en esa mesa donde todo el mundo estaba, Lalo Fernández, Ariel Del Bono, todos popes del periodismo, él como un loco golpeando la mesa, y yo no me veía ahí, porque además yo considero que lo mejor que hago, viste, cada uno tiene un fuerte en el periodismo, hay uno que consigue información, el otro comenta, el otro... Yo creo que lo mejor es la entrevista, yo no me veía tampoco analizando ahí, no es que no lo pueda hacer, he hecho análisis de partido, he ido a cubrir Copa Libertadores, pero no es lo que más me gusta. Entonces me llamó a la semana y me dijo, ¿lo pensaste? Deme otra semana más, le dije. Él no entendía nada. Y fue Jorge Sabia, que era mi jefe en el diario El País en ese momento, que me dijo, vos sentate ahí, decí lo que pensás. ¿Y por qué te llamaron? ¿Por qué te decía Julio que te estaban llamando a vos? Me dijo, quiero poner porque cuota femenina no existía en ese momento. No, pero Julio tiene esas cosas, que de repente uno lo tiene encasillado como un ser de una manera, pero tiene esas otras. Él me llamó y me dijo, quiero poner una mujer en la mesa de Estadio 1 y creo que tenés que ser vos. Eso me dijo. Igual después, cuando por fin dije que sí, iba a empezar el lunes siguiente, sacó un aviso en los diarios que decía las mujeres a lavar los platos, no sé qué, y estaba mi foto. Buenísimo. El primer día que fui a salir. Entonces cuando yo fui al programa, yo di un delantalito y le dije, vengo a lavar los platos. No, pero yo que se le reconozco a Julio eso, y yo sigo extrañando Estadio 1 hasta hoy, porque no era solo, era una fuente laboral que se perdió, era un lugar muy independiente que creo que la gente sigue extrañando, y era el reencuentro con los compañeros donde la pasábamos muy bien. A mí la gente hasta el día de hoy en la calle me dice, ¿cuándo vuelve Estadio 1? Y es una lástima que se haya perdido, pero bueno. ¿Tienen comunicación entre las comunicadoras? A ver, cuando nos encontramos en alguna nota, sí, obvio, obvio, porque además viste que una mujer siempre capaz que tenés otras cosas para conversar. Creo que con la que más empatía tengo es con Nadia Fumeiro de BTV, que cuando yo cubría Peñarol, por ejemplo, nos encontrábamos siempre y siempre estábamos charlando. Me acuerdo cuando Ana Inés Martínez empezó en Canal 10, que le hicieron una nota en el diario, me acuerdo que por eso la leí, y que ella decía que yo era su referente, pero que ella quería ser diferente, que ella se veía más identificada con las chicas de Fox, por ejemplo, que son todas muy lindas y o sea, como que cada uno busca su camino. Claro, o sea, está bien, perfecto. Porque son maneras diferentes de encarar está perfecto, y Ana Inés lo hace muy bien además. Igualmente, eso y saltó en la prensa, y no todas que estamos en los medios nos quedamos como un poco con esa sensación de que no fuimos al Mundial, de que las mujeres periodistas deportivas no fueron al Mundial. De hecho, hablas de Ana Inés Martínez. Ana Inés tampoco tuvo la oportunidad después de tantos años. Sí, yo tampoco nunca fui a un Mundial. ¿Y en tu caso? Estuve a punto de ir y me perjudicó Suárez. ¿Cómo es? Porque estuve a punto de ir al Mundial de Brasil.
porque fueron esa vez fueron 2 periodistas, 2 fotógrafos, habíamos hecho una gran cobertura, claro, veníamos de Sudáfrica, de lo bien que nos había ido, el diario apostó a mandar mucha gente, y bueno, si Uruguay pasaba a la segunda fase, yo iba. Es más, mis compañeros habían alquilado una casa y me mandaban la foto, este es tu dormitorio, te está esperando, me embromaban. Y bueno, Suárez mordió, pasó todo lo que pasó, pasamos a la segunda fase, pero nos eliminó Colombia enseguida, y yo, ¿sabés dónde vi el partido ese? En la puerta de la casa de Suárez, que me mandaron a cubrir, que habían puesto una pantalla gigante, o sea que por culpa de Suárez no fui al Mundial de Brasil. En Ciudad de la Costa. Sí, exactamente, ahí mismo vi el partido Uruguay-Colombia que perdimos con gol de James Rodríguez. A esa forma tuya de abordar el periodismo deportivo, de preocuparte y de interiorizarte por la vida de los jugadores, que ha marcado tu impronta y tu perfil, ¿te ha acercado también a los jugadores? ¿Los sentís como que hay...? Sí, bueno, yo creo que uno de mis fuertes en el periodismo es que yo me llevo muy bien con los jugadores. Me llevo muy bien con los entrevistados en general y con los jugadores también. Creo que yo una vez durante un tiempo trabajé en el suplemento de los domingos del diario El País, donde escribía sobre deportes, pero en el suplemento del domingo. Y me acuerdo que mi jefe, Miguel Carvajal, hoy fallecido, me decía, él quería que yo hiciera notas de otras cosas también, a un político, porque él decía que yo tenía una facilidad para que se abrieran y me contaran cosas que de repente no le contaban a otro. Sí. Y yo nunca quise igual, porque nunca quise salir del deporte, que es lo que me gusta. ¿Nunca? No, nunca. Siempre por ahí. Siempre por ahí. Y siempre por ahí, no importa la presión, no importa de dónde venga. Tuviste un episodio con Peñarol, que de hecho lo hablábamos al principio de la entrevista, ¿cómo te presionaron más? ¿Sentiste más presión por ser mujer? ¿Se aprovecharon de esa condición? ¿O no importa, la presión está al periodista deportivo? Sí, a ver, yo durante todo el tiempo, durante muchos años cubrí Nacional, durante muchos años cubrí Peñarol y nunca había tenido problemas, la verdad es esa. Pero bueno, ese episodio me dolió mucho, porque me acusaron como de trabajar para Ruglio, porque bueno, puse varias fotos de Ruglio en Twitter, estábamos en Brasil, partido Peñarol-Palmeiras, Copa Libertadores, y me acusaron de que como había elecciones a fin de año, como que yo obraba para Ruglio, porque siempre aparecía Ruglio en las fotos. Por ejemplo, en ese viaje estaba Damiani, pero Damiani nunca estaba en el lobby del hotel para que yo le sacara una fotito y la tuiteara, ¿entendés? Entonces me acusaron de eso muy feo. El jefe de prensa de Peñarol llamó al diario y dijo que Damián iba a hablar con el dueño del diario para que me bajaran de Peñarol o me echaran. Y me dolió muchísimo porque yo a Juan Pedro lo conozco de que éramos niños, su padre era amigo de mi padre, o sea, teníamos una relación de cariño, no te voy a decir de amistad, porque yo considero que sos amigo de alguien cuando va a comer a tu casa o vos a la de él. O sea que, entonces no amigo, pero sí teníamos una linda relación y me dolió mucho lo que hizo, mucho. Y yo me bajé de Peñarol, no es que me bajaron, pero yo sufrí tanto que le dije a mi jefe, no quiero cubrir más Peñarol. Y ahí vine a este lugar. Hay una cuestión un poco filosófica de decir que a veces preferimos que nos obliguen a algo y hacer caso omiso de poder elegir. Vos podés elegir o estar obligada a cumplir con el sistema, a jugar el partido, a jugar la jugada. Podés decir, bueno, esto es como se juega, este es el partido, esto es así. Yo creo que nunca lo hice y quizás no me Porque elegir también implica cerrarse puertas o riesgos. Generar enemigos. Sí, totalmente. A ver, yo tengo una manera de ser, que ya a esta altura de la vida no la voy a cambiar, que es ser muy frontal, ¿viste? Y no es bueno. Ahora, yo sé que no es bueno, porque muchas veces le he dicho a mi jefe cosas que él no quiere escuchar, y yo se las digo igual. Y además mis compañeros la piensan, pero no la dicen, y yo sí, y yo me juego en contra, y lo sé, pero bueno, a esta altura ya no vamos a cambiar, ¿viste? Muchas veces le he dicho a algún jefe, me decepcionaste como jefe por esto, y estás haciendo esto que no es, y a nadie le gusta, sé que a nadie le gusta que le digan las verdades, pero bueno, ya está. ¿Hay puertas que se te cerraron por eso? Y sí, yo creo que sí, pero bueno. Ya está. ¿Y hay presiones? ¿Son reales las presiones dentro del fútbol y a los periodistas? Creo que hay pocas. O sea, no es lo mismo que en la política. O sea, obviamente no es lo mismo que en la política.
Pero sí, han pasado cosas como esta que te conté, o años antes un compañero lo sacaron de cubrir Nacional por una cosa que puso. O sea, hay capaz que un dirigente que llama y dice, no, a esta sácamela o a este sácamelo, sí, pero no creo que mucho menos que en otros ámbitos, ¿no? ¿Alguna vez dijiste, cierro todo, me voy, me vuelvo a veterinaria? ¿Por qué no seguí con la carrera de veterinaria? Capaz que al principio, ¿no? Cuando empecé en Canal 5 y era todo muy duro y la gente decía, capaz que ahí muchas veces me costó lágrimas porque viste que las profesiones que tienen que ver con el ego de la gente son embromadas. Entonces a veces tu propio compañero vos sentías que te estaba clavando un cuchillo en la espalda por salir 30 segundos más que vos en la cámara. Y a mí todo eso me dolía y me hacía llorar y a veces dije, capaz que estoy trabajando en una farmacia, no tengo estos problemas. Capaz que los tenía igual, de otra manera, o sea, no lo sé. Pero bueno, no lo hice, me quedé. ¿Y qué te convenció a quedarte? Y supongo que me gustaba, o sea que por más que el periodismo no es mi vocación, yo quería ser o veterinaria o profesora de educación física, pero bueno, me gusta mucho lo que hago. ¿Qué tiene que ver tu papá? Y sí, mi papá tiene que ver porque yo de chiquita tengo fotos que estoy con 3 años en la cancha con él, en el estadio con él, y además me doy cuenta que por más que yo digo que el periodismo no era mi vocación, yo jugaba a ser periodista, juntaba las tapitas de las botellas que estaban tiradas así en el estadio y jugaba a escribir a máquina y me colgaba una cajita de flan acá y con un hilito y jugaba a sacar fotos. O sea, estaba jugando el periodista en realidad. Pero bueno, nunca lo vi como mi verdadera vocación, creo que es algo que heredé de mi padre. Me acuerdo en la Copa América del 95, yo estaba embarazada de mi hija, iba a Los Aromos donde concentraba Uruguay, el equipo dirigido por el Pichón Núñez, que ganó la Copa América después, acá de local, con una panza así, cada vez más, una panza así, ya por parir, iba a hacer notas, y Álvaro Gutiérrez me decía, vamos a salir campeones y le vas a tener que poner Gloria Celeste. Me decía, no, siempre me embromaba con lo mismo, ¿está? Obviamente la niña nació, no le puse Gloria Celeste, pasó el tiempo, pasaron años, un día voy caminando por la feria de Villa Biarritz y alguien empieza a gritar, ¡Gloria Celeste! ¡Gloria Celeste! Era Álvaro Gutiérrez, mi hija tenía como 9 años ahí, pero dice, ¡esta es Gloria Celeste! O sea, esas cosas graciosas. Otra cosa graciosa que no me imagino en su momento, te tocaba ir a los vestuarios. ¿Cómo era el tema de ir a cubrir vestuarios? Claro, porque en ese momento el periodista entraba al vestuario, cosa que hoy ya no hace. Sí, ¿no? Ya no, qué lástima. Hoy hay conferencias de prensa, sí, que para mí es el antiperiodismo. El antiperiodismo, porque vos pedís el micrófono, haces una pregunta y enseguida tenés que dar el micrófono que va a la otra punta. Entonces, si yo quiero de repente repreguntar algo, ya no puedo porque el micrófono está en el otro lado. Y además, por más que a vos se te ocurra una pregunta re original después del partido, como lo transmiten en la radio al mismo tiempo. Ya no tiene gracia porque ya la tiene todo el mundo, lo ve, lo escucha todo el mundo, o sea, es el antiperiodismo. Pero bueno, en aquel momento no había y se entraba a hacer notas al vestuario. Entraban por el tubo, quedaban No, los ellos jugadores, iban al vestuario a bañarse, lo que sea, y los periodistas entraban y le hacían la nota. Mientras los tipos se bañaban. No, después salían de la ducha, pero... Sí, claro. Entonces había un señor que cuidaba la puerta del vestuario, entonces él me avisaba cuando los jugadores estaban en calzoncillo, que era como la playa. Entonces, cuando él miraba, estaban todos en calzoncillos, Silvia, pasá, entonces yo entraba. Debes tener un millón de anécdotas, ¿no? No, en ese sentido no, ningún problema, siempre todo bien, todo bien. Pero entrabas con una impronta, viste, entraba que las mujeres con el camarógrafo, a veces, además. Claro, ahí tenías. Yo trabajaba en el canal, o sea que yo iba a hacer las notas para el canal, trabajaba con el camarógrafo, que alguna vez se enojó, me acuerdo que se jugaba la liguilla de noche, doble jornada, en verano, que eran bárbaras esas liguillas, y él se molestaba porque por mi culpa tenía que esperar a que el jugador estuviera vestido o saliera para hacerle la nota, y si hubiera estado con un periodista hombre llegaba más temprano a su casa, pero bueno. ¿Y los jugadores en ese momento te daban la nota, estaba todo bien, o tenían algún prejuicio porque eras mujer? No, nunca tuve ningún problema con los jugadores, jamás. Capaz que con algún dirigente al principio me decía, usted tiene un programa de fútbol, un espacio de fútbol, pero con los jugadores no, todo lo contrario. Fernando, ¿cómo se siente un hombre luego de un partido como el de anoche? Bueno, contento por haber vuelto a jugar, más en un partido como el de ayer, que pienso va a quedar en la retina de toda la gente por mucho tiempo, porque en los últimos años pienso que fue uno de los clásicos más lindos que se vio y emotivo hasta el final. ¿Cuándo comienzan a trabajar en dupla técnica?
En Danubio, ¿no? El 22 de febrero de este año. Ya habíamos estado en la inferior nacional, pero trabajando cada uno en una divisional. ¿Qué le hizo cambiar de parecer? Al menos ayer todo indicaba que Núñez volvía a España. Bueno, realmente llevo 4 o 5 días de máxima tensión, con una serie de divagancias internas positivas y negativas. ¿Cuál fue el mejor elogio que recibiste en tu carrera profesional? No recuerdo, capaz que ese que te conté de la medalla que me llevó Eduardo, ¿no? Capaz que eso fue lo que más me gustó y lo que más me emocionó. O sea, obvio que hay, por ejemplo, hablábamos de Juan Pedro y yo le hice a Juan Pedro una nota para el suplemento del domingo, cuando yo trabajaba en el suplemento del domingo del diario, cuando él no era nada más que el hijo de su padre, de José Pedro. No estaba en la UF, no estaba en Peñarol. Y yo le hice una nota a ver cómo había sido, porque su padre era un tipo maravilloso, pero con una personalidad muy particular. Y yo imaginé que ser el hijo para él tenía que haber sido muy duro, muy difícil. Y él me contó cosas porque yo pensaba que había tenido todo en bandejita, ¿no? Y no. El padre lo obligaba a trabajar de cadete en el estudio y si sus amigos se iban de vacaciones y él trabajando en el estudio de su padre, y un día llovía torrencialmente y él le dijo, papá, hoy no voy. Y el padre le trajo unas cosas que se ponían arriba de los zapatos, no me acuerdo cómo se llamaba, galochas. Las polainas. Para la lluvia, se ponían arriba del zapato y lo hizo ir a trabajar igual, ¿no? Y él tuvo, capaz que hoy ya no la tiene, durante mucho tiempo esa nota la tuvo encuadrada en su oficina. Yo me acuerdo que a veces yo iba a hacerle notas y veía la nota ahí, era también un orgullo, ¿no? Capaz que hoy la sacó definitivamente. Hoy estás visibilizando parte del fútbol que está queriendo como ingresar, que la mujer tenga su lugar y que lleguemos a una igualdad de género. Por ejemplo, con Yamila Badel, que es la jugadora de fútbol, que la conocés desde chiquita. Sí, Yamila, es una crack Yamila. Le hice la primera nota, tenía 9 años Yamila, sí, porque yo conocía a su papá, Gustavo Badel, que jugaba en Nacional en ese momento, y me enteré que la niña jugaba, me pareció interesante, fui y le hice una nota para el diario. Me acuerdo que la madre me contó que le ponía Barbies arriba de la cama, porque a la madre al principio le costó que la niña jugara al fútbol en un momento en que no era normal, no era habitual, digamos, no es que no era normal, no era habitual. Y a ella quería una nena que jugara a las muñecas. Y Yamila tiraba las Barbies para abajo de la cama y ponía la pelota arriba de su cama. Y fui a un partido de Playa Honda donde ella jugaba, ella era la goleadora del equipo y la goleadora de la liga. Y me acuerdo que ella hacía un gol y todos los varones se abrazaban juntos entre ellos y Yamila sola, o sea, nadie la iba a abrazar a ella, que era la que había hecho el gol, ¿no? Pero bueno, ella ya de chica tenía muy firme su decisión de que iba a jugar al fútbol y bueno, lo consiguió y ha jugado en Yamila España. nos hace una cinchadita de oreja para todo el público, de que no se acerca a ver los partidos los partidos femeninos, ¿no? Es cierto, es cierto. Creo que en Uruguay, esto es una cosa que también y que los medios tampoco reclamamos. Tampoco, es verdad. A ver, a nosotros nos pasa en el diario, la gente nos reclama eso, como que nos reclama que hablemos más o le destinemos más lugar y más tiempo a los deportes llamados menores. Y es verdad, pero es una empresa el diario, y el diario se rige por lo que la gente quiere leer, y la gente en este país lo que más quiere es Nacional y Peñarol, y el fútbol es así. Y el que consigue pone el aviso lo pone en la página de Nacional y de Peñarol, no lo quiere poner en el hockey. ¿Cómo que no? Claro. El negocio y el marketing. Sí, y además yo te digo, para mí en el Uruguay está el departamento de fútbol femenino y hay cada vez más campeonatos, por suerte, y se obligó a los clubes a tener un equipo de fútbol femenino porque fue una orden de la FIFA. La FIFA dijo que todas las asociaciones o federaciones tenían que tener campeonatos femeninos y un departamento de fútbol femenino. Si eso no hubiera pasado en el Uruguay... Hablando un poco en general, en cómo estamos en referencia a la presencia de la mujer a nivel institucional, de los clubes, en las dirigencias, ¿hay machismo? Sí, machismo hay, sigue habiendo. Quizás hay mucho menos que antes. Ahora hay dos mujeres que son presidentas de clubes, en Rampla Juniors y en Cerro. Antes era increíble.
Obvio que igual estamos años luz atrasados a otros países, a Europa, por ejemplo, donde ya nadie se sorprende de que una mujer ocupe cargos importantes, cargos dirigenciales o que esté en el periodismo. Yo me acuerdo cuando yo empecé, que le fui a hacer una nota a Juan Ramón Carrasco en una de sus tantas vueltas a Nacional y me habían dicho, Carrasco, ojo con lo que es Carrasco. Y él fue todo lo contrario y me dijo, me parece bárbaro que estés trabajando en esto. En otros países hay muchas mujeres que lo están haciendo, acá no, lo que precises, y se puso a mis órdenes y fue bárbaro. Y después nos hicimos amigos, pero creo que igual estamos avanzando. Capaz que con pasitos pequeños, como somos los uruguayos, ¿no? Que somos a veces muy conservadores en algunas cosas, pero estamos avanzando. Vos sos referente de muchas, pero ¿quién era tu referente, Silvia, cuando empezaste? ¿Tenías alguna mujer? No. ¿No había nadie? No había. Por eso mucha gente cree que yo soy la primera, y yo no soy la primera. Yo fui la primera en televisión y eso hace que tengas otra visibilidad. Y además, hacía como 20 años o 30 que no había, pero había habido. En la década del 50 y del 60 hubo dos mujeres que trabajaron en periodismo deportivo, Isabel Pasadore y Mirna Izquierdo. Isabel ya había fallecido cuando yo empecé, pero conocí a Mirna y le hice una nota para el diario, una cra. A veces me llama todavía Mirna y ella, que yo pensé, si para mí fue difícil, para ella 30 años antes de haber sido mucho peor. Y no. Ella me contaba que los compañeros, ella trabajaba en un diario, los compañeros tenían como una cuestión de protección con ella, ¿no? Que conmigo nadie estuvo, y que por ejemplo ella llamaba a Ondino Viera y le decía, mire que voy esta tarde a hacer notas a Nacional. Entonces Ondino llamaba a los jugadores y les decía, hoy todos de pantalón largo que viene la señorita. Imagínate, otro mundo. Otro Pero mundo. no había sido más difícil para ella, había sido más fácil. Qué increíble eso. Silvia, ¿hay otra periodista deportiva que esté escribiendo en estos momentos? No, parece que no. Yo tuve en un momento dos chicas trabajando acá, Guillermina Luzuriaga, que escribía de básquetbol, y Mariela Muñoz Díaz, que escribía de deportes llamados menores, no te enojes, y fue bárbaro tener otras dos mujeres, porque viste, con las mujeres hay otra cosa. Yo estaba acostumbrada a trabajar con hombres, que a veces mis oídos se cierran solos cuando empiezan a hablar boludeces, se me cierran los oídos, y bueno, fue bárbaro trabajar con ellas. Igual, lamentablemente, duraron poco en el diario, pero fue una experiencia muy linda para mí. Y ahora, ¿cuál es la mirada femenina en el deporte? ¿Es otra mirada? ¿Le aporta otra cosa? Yo creo que sí. Eso mismo que yo te estoy contando, creo que yo siento que no es que yo soy la inventora y inventé ese tipo de notas, no. Pero cuando yo empecé a trabajar en esto, nadie le preguntaba al jugador de eso otro. Ahora sí, lo hace mucha gente y está bueno. Y yo creo que a mí, capaz que por eso de ser mujer, me permite hablar de algunas cosas. Creo que el jugador se abre más que capaz que con un colega hombre. A mí me embroman acá porque yo voy con el fotógrafo a la casa del futbolista y le digo, si tiene hijos, sacale con los niños. Si tiene perro, sacale con el perro. O con el gato, porque es un poco una foto distinta de la que vemos de la cancha todo el tiempo. Entonces me dice, a ver, ya le hizo al nenito, me dicen mis compañeros, me embroman con eso, ¿viste? Porque a mí me gusta ese tipo de foto diferente que muestra al jugador en otro aspecto. Yo me acuerdo una nota que hice una vez para el informativo de Canal 5 con Peñarol, que se jugaba un clásico, y me acuerdo que jugaba Washington Ties y había sido papá y no le habían dicho, porque se jugaba el clásico y no lo quisieron. Y estaba en concentración. Claro, y no lo quisieron que perdiera la concentración y decirle que había sido papá. Se enteró después del partido que fue el padre y le dijo. Entonces yo al otro día fui al sanatorio y le hice la nota ahí con Camila, la niña, que ahora es una mujer,
recién nacida, y hablando de, bueno, de cómo esa vida de jugador tan maravillosa que los niños sueñan con tener, muchas veces se pierden cosas de la vida que son irrepetibles, porque el nacimiento de un hijo es una cosa irrepetible, y él la conoció al otro día, la niña. Esa nota, me acuerdo que fue muy linda, porque hablamos de una cantidad de cosas que habían pasado con Peñarol en ese clásico. De eso, de Washington Tides, había sido el cumpleaños del contador Damiani, y los jueces le habían mandado una torta, toda de Peñarol. O sea, me acuerdo que había una cantidad de datos distintos que hicimos a propósito de ese clásico, ¿no? Eso estuvo bueno. ¿Te costaba convencer a las redacciones o a los productores para que te dejen hacer ese trabajo y ese perfil? No, yo hacía no es que hiciera lo que quisiera, pero éramos dos en deportes y lo hablábamos, y es más, queríamos hacer ese tipo de cosas diferentes, salir un poco de la estructura de siempre, ¿no? No. Buscan muchas mujeres jóvenes para pedirte consejos, ¿ves como que hay más interés en las mujeres de hacer periodismo deportivo? Sí, bueno, muchas veces me pasa eso, pero no solo con mujeres, también con muchachos, porque viste que cuando se reciben tienen que hacer una tesis o algo, y muchas veces me han hecho notas para esa tesis, chicas y varones también. ¿Y es más fácil, los ves que es más fácil ahora para las mujeres hacer carrera en el deporte, o todavía sigue siendo difícil? Es más fácil, sí. Que cuando yo empecé, sin duda. Es más fácil, mucho más fácil. Hoy nadie se sorprende de ver a una mujer trabajando en periodismo deportivo, y está buenísimo. Pero creo que tampoco todavía se ha logrado que tenga una igualdad con el hombre, no creo. No, todavía no, y creo que falta. Viste que el Uruguay sigue teniendo ciertas costumbres bastante conservadoras y machistas, pero creo que se ha evolucionado muchísimo. Por ejemplo, en un diario tendría que cambiar la redacción. Acá hay muchísimas mujeres, muchísimas. Y en la parte deportiva, que antes tenías la parte dos deportiva chicas. Sí, me gustaría que hubiera otras mujeres, sí, pero en la redacción en general, en esta redacción, hay muchísimas mujeres, cuanto antes no había. Cuando yo entré a trabajar en este diario en el año 94, yo era la única mujer en redacción. Había mujeres, pero trabajaban en los suplementos, en el suplemento de los sociales, en el suplemento de los domingos, no trabajaban en la redacción propiamente dicha. Hoy creo que hay más mujeres que hombres, y hay mujeres que tienen cargos importantes en el diario, que son las que deciden y cortan el bacalao. O sea que en ese sentido el cambio ha sido abismal. Todo lo que sabés de fútbol, ¿no? Desde chico, por tu padre. ¿Es por tu padre? ¿Lo hablabas con él? ¿Hablaban de deporte? ¿Cómo era ese vínculo con Marcelino Pérez? Bueno, no lo hablábamos mucho, porque yo no tuve madre, mi mamá se murió cuando yo nací, cuando yo tenía 22 días, y bueno, eso hizo que la... ¿Por qué? ¿Cómo se...? Por una flebitis a consecuencia del parto, tenía que hacer quietud, y parece que se levantó al baño y se le fue el coágulo de la pierna al corazón y se murió. Y bueno, y entonces nuestra niñez fue media particular, ¿no? Porque mi padre nos dio mucho de repente a nivel económico, íbamos a Crandon, teníamos una casa muy linda en Punta Gorda. Él viajaba mucho además, en la época que Peñarol y Nacional eran grandes en el mundo y se iban un mes a Europa, a España, a jugar la Teresa Herrera, y mi padre iba con ellos, y mi padre no estaba mucho en casa. Me crió mi abuela paterna, que tenía 65 años cuando se hace cargo de mí, que era un bebé recién nacido, y de una niña de 4 años que era mi hermana. Tu hermana. Tu hermana, un rol especial en tu vida. Y mi hermana, al menos, o sea, fuimos a un colegio bilingüe, y por ejemplo, mi hermana me ayudaba a mí a hacer los deberes, porque no tenía quien me ayudara, ella no lo tuvo, pero ella al menos tenía un recuerdo de mi madre que yo no tengo. Entonces... Mi padre no era de hablar mucho, pero obviamente yo seguí sus pasos, obviamente yo quise hacer lo que él hacía. ¿Te dijo en algún momento, él te vio? No, porque cuando yo empecé a trabajar en esto, él ya había fallecido. Entonces, ¿nunca te vio ejercer? ¿Nunca te vio llegar a...? Nunca, entonces siempre me quedé pensando, ¿le hubiera gustado o no? ¿Se sentirá orgulloso de mí? La pregunta, ¿no? O no, capaz que no le gustaba que yo hiciera lo mismo que él, no lo sé. No lo sé. Además, trabajando en esto, me he enterado de cosas de mi padre que yo desconocía, porque yo cuando empecé a trabajar en esto, había 2 compañeros que habían trabajado con mi padre, acá en este mismo diario. Y entonces me contaban cosas de mi padre que a mí no me parecía mi padre, porque en mi casa era medio estricto de más. Y acá ¿Te encontraste con tu padre en la profesión que elegiste? Sí.
Sí, sí. Y sin embargo, no era la primera, digo, porque quisiste estudiar otra cosa. Sí, quise estudiar otra cosa, pero bueno, se dio. No sé, viste, la vida te va llevando a veces por un lado y por el otro. Y bueno, y cuando empecé a trabajar en radio, como que me gustó. Y ¿Cuántos años tenías, Silvia, cuando entraste a trabajar en los medios? No, tenía 30 y 32 por ahí. Sí, no era una niña tampoco. No eras una niña tampoco, pero una niña sí, que en su momento, cuando tenías 16 años, decidiste casarte. 18. 18, sí. Bueno, eso también, mi vida es un poco una historia de telenovela, porque me casé con el empaquetador del supermercado del barrio, ¿viste? Y yo era la ¿De nena, Punta Gorda? Sí, de Devoto. De Devoto. Yo era la nena rica, no rica, pero bueno, Sí. Del barrio, digamos, y él era el empaquetador del supermercado, y bueno, nos enamoramos y nos casamos. Me casé por el juez de menores, pues mi padre no me dejó casarme. Mi padre no me firmó, digamos, entonces cuando vos... ¿Cómo caíste a tu casa a decir que te querías casar? No sé si... ¿Cómo fue? No me acuerdo ya. Él fue a hablar con mi padre muchas veces y mi padre nunca ni le contestaba, entonces... yo entiendo, hoy con la madurez entiendo que mi padre quería que yo siguiera estudiando, toda una cantidad de cosas, pero en aquel momento... ¿Era mucho más grande que vos o eran de la edad? Él tenía un año más que yo, eso también. Entonces, ¿Eran dos gurises? Sí, 2 gurises. Y te casás por el juez menores, o sea, el juez te firma, el juez averigua si él te puede mantener, si tiene trabajo, si esto que el otro, y firma el juez en lugar de... Ah, pero estabas tan decidida que fuiste a romper... Sí, fue todo el barrio menos mi familia en mi casamiento. ¿Nunca se reconcilió esa...? No, sí, después que... ¿Tus abuelos tampoco? No, mi abuela tampoco. Mi abuela, era solo mi abuela. ¿Su abuela tampoco quiso? Tampoco. Pero mi abuela siempre estuvo cerca mío igual, siempre. No, después tuve mi primer hijo, bueno, lo llevé a mi casa, lo llevé a mi padre y todo, pero bueno, incluso alguna vez que me separé, volví a mi casa, pero bueno, esa fue una historia media particular. Yo tengo 2 hijos grandes, 2 hijos varones, Daniel y Diego, de ese primer matrimonio. Después nos separamos, yo tuve alguna pareja más, que me considero una persona privilegiada porque me enamoré varias veces en mi vida y creo que el amor es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano cuando es correspondido, obvio. Y sé que hay mucha gente que pasa por la vida, se casa, tiene hijos, nietos y en realidad no conoció el amor, no conoció el amor. ¿Nunca te importó salir de una relación por quedarte por los hijos? ¿Viste que hay muchas? No, yo también, hoy creo que también dejé muchas veces a mis parejas por una cuestión mía de inmadurez afectiva, ¿no? O sea, yo como mi madre se murió, soy un hijo abandonado. O sea, aunque vos no lo entiendas, sos un bebé que no tuviste el cariño de tu madre, el amamantamiento, todo lo que se necesita. Entonces vos te sentís, esto lo vi en terapia años después, ¿no? Vos te sentís un niño abandonado, sos un niño abandonado, aunque ella no se fue porque se murió. Entonces yo durante mucho tiempo tenía miedo, cuando viste, vos estás enamorado, todo barro, el amor empieza, es maravilloso. Después el amor va cambiando, ya no es aquello que flotás en el aire toda la vida. Entonces cuando el amor cambiaba y ya dejaba de ser eso tan divino, yo terminaba las relaciones. En realidad lo hacía porque tenía miedo de volver a ser abandonada. Te anticipabas al abandono. Entonces, antes que me abandonaran, yo abandonaba. Entonces, hoy siento que dejé parejas que no tenía que haber dejado por esa cosa mía, ¿verdad? Martina es hija de mi actual pareja, y que estoy con él hace como 25 años, Bien. así que ya creo que... Toquemos madera. No sabemos, pero no. Creo que ya pasó todas las pruebas. Y con tu profesión, porque tu profesión también es una profesión sacrificada, que no tiene fines de semana. Sí, eso es difícil. Bueno, con mi pareja actual, como yo lo conocí trabajando en el Canal 5, él ya me conoció así, nunca hubo ningún problema, al contrario, apoyo total. Para los hijos es difícil, es difícil. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en el Canal 5, que a una mujer que habla de fútbol y era todo como una revolución, mis hijos que todavía eran chicos, estaban en sexto de escuela, por ahí, los compañeros le decían, tu madre entra a los vestuarios, todo el tiempo embromándolos con eso. Y él me criticaba mucho, yo llegaba a casa y él me criticaba cómo había estado en la tele. Y yo le dije, pero yo preciso que vos me apoyes, porque yo estoy empezando. Y él me dijo, a mí no me importa si lo haces bien o mal, no quiero que lo hagas. Me dijo. Después se dieron cuenta que podían ir a los aromos, a los céspedes, conseguir una firmita a un jugador, una fotito, y se fueron dando cuenta que tenía una parte positiva también. Martina ya nació con esto. Es difícil porque de repente ella iba a un colegio todo el día, el fin de semana estaba en casa y yo me iba a trabajar el fin de semana.
y de repente estábamos en verano en la playa y la gente viene y te pone a hablar de fútbol y a ella no le gustaba nada. Cuando se dieron cuenta que mamá era famosa. Sí, una vez le hicieron una nota, porque estaban haciendo notas con hijos y ella dijo que yo era una famositita en un país chiquitito, una cosa así. ¿Alguno de los tres siguió los pasos? No. Ninguno. No. Nada que ver. No, fuera nada. del fútbol. Sí, fuera del fútbol. ¿Y dónde te ves en un par de años? ¿Dónde te gustaría estar? En un par de años. Te digo en un par de años porque sos una persona muy activa y siempre tenés un proyecto, siempre estás con cosas. Sí, proyectos tengo, pero hay proyectos que mejor no contarlos porque, viste, no se pueden contar. No sé, en un par de años no lo sé, dentro de unos cuantos años me veo viviendo en Bellavista cuando ya no trabaje. Quiero vivir en Bellavista y no sé, capaz que yo lo tengo idealizado Bellavista porque paso ahí las vacaciones y adoro ese lugar. Capaz que si voy y vivo en invierno, no sé, porque viste, es tan tranquilo, no hay nadie en invierno que no sé, estoy acostumbrada a vivir en Montevideo. Yo lo tengo idealizado, pienso que me va a encantar, capaz que no, pero hasta que no lo pruebe no voy a saber. Tengo pensado unos libros que quiero escribir, ahí cuando ya no trabaje, porque trabajando no tengo tiempo de ponerme a escribir. Tengo unos proyectos bastante lindos en ese sentido. Me quiero ocupar mucho de los animales, a mí me importan mucho los animales. Yo creo que el ser humano tiene que aprender muchas cosas de los animales no hacen las cosas horribles que hace el ser humano. Y bueno, capaz que me quiero, si vivo en Bellavista, dedicarme a recuperar, no para tener yo 40.000 perros, no, pero de repente encontrás un perro que está mal, lo llevás, lo cuidás, lo recuperás, le conseguís un hogar, pues yo ya tengo los míos, no voy a seguir teniendo, pero me gustaría hacer algo por los animales también. ¿A quién le estás eternamente agradecida? A Hugo Brugnini, el productor de Primer Informe, que fue el primer informativo de Canal 5 donde yo trabajé. Él se la jugó por poner a una mujer a hablar de fútbol cuando no había y era toda una locura. Y también a Ignacio Suárez, con el que empecé en radio, que también fue otro que se la jugó por ponerme a tener un espacio en su programa periodístico, que en ese momento era muy escuchado hablando de fútbol. Y a Rosario Castillo, que me lo presentó a Ignacio. O sea, creo que ellos fueron muy importantes en mi carrera, porque me abrieron las puertas y bueno, después había que mantenerse y creo que lo pude hacer, pero en cuanto a la carrera estoy muy agradecida a ellos. ¿Y en lo personal? En lo personal a mi colegio, a Crandon, porque me rodeó de una cantidad de cosas que yo necesitaba, quizás porque no tenía en mi casa todo eso que... Al no tener madre no tenía todo eso y bueno, Crandon me transmitió muchos valores y creo que eso fue muy importante para mí. Silvia, ¿cuál es tu poder? Capaz que llegarle a la gente, capaz que yo creo que lo mejor que tengo dentro del periodismo deportivo es eso, que de repente me involucro enseguida con la gente y logro que de repente me cuenten cosas que capaz que no le contarían a otro. Pienso mucho en el ser humano siempre, capaz que si es que tengo un poder puede ser ese.